Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de informe, día de análisis. Hoy no tenemos reacción porque la reacción la vamos a tener a lo largo de todo el fin de semana. Ya saben que arrancan los amistosos internacionales de todas las selecciones sudamericanas y se estarán preguntando cómo llegan las selecciones. O quizás ya más de uno debe estar informado con respecto a su selección, pero hay algún que otro que es un sudamericano despistado o también quiere saber cómo llegan las demás selecciones. Y la verdad es que hay que decir que estamos atravesando un mal momento, pero depende de cómo lo miren. Porque para algunos este momento puede ser bueno y para otros este momento puede ser malo. Hay diferentes puntos de vista. Yo voy a dar mi punto de vista primero y después vamos a ir con cómo llega cada selección. Pero la realidad es que la mayoría de las selecciones sudamericanas están atravesando un proceso de reestructuración, de volver a competir, de volver a armar las bases, con un técnico nuevo, volver a armar el juego, volver a armar una selección competitiva y justamente competir en las eliminatorias, que al fin y al cabo para esto son estos amistosos que van a tener las selecciones durante el año para llegar de la mejor manera, de la manera más óptima a septiembre y afrontar las eliminatorias de la mejor manera posible, justamente como bien se los vengo diciendo. Está claro que vamos a ir acompañando a todas las selecciones, pero bueno, quería hacer esta introducción hablando un poco de cómo llegan las selecciones en líneas generales y ahora ya nos vamos a interiorizar en cada una. Lo que sí quiero decir que de las 10 selecciones del continente, o sea, del continente no, de la parte sudamericana, después podemos ir a hacer un video si les gusta con respecto a lo que es CONCACAF, pero por la parte de Sudamérica hay que decir que la mayoría de las selecciones, de 10 selecciones, sí, me animaría a decir que 9 son las que están en un proceso de reestructurarse. La única que sigue con el proyecto, la única que sigue acompañando a un técnico es Argentina, que está con Lionel Scaloni y bueno, y al fin y al cabo salió campeón del mundo, por eso también se sigue el proyecto y se sigue confiando en esto, ¿no? Pero el resto de las selecciones, todas con técnicos nuevos, todas esperando buenos resultados y todas con reestructurar y empezar a probar jugadores. Dicho esto, vamos a arrancar el video. Van a ver que probablemente de fondo estarán viendo videos, no sé si voy a estar yo, voy a estar apareciendo cada tanto, pero lo voy a hacer un formato más de informe, hablando un poco en detalle de cada selección. Y vamos a empezar por Ecuador. Vamos a arrancar por Ecuador, que es la selección de Félix Sánchez Vaz. Félix Sánchez Vaz, DT español, que tuvo experiencia en la Masía, en lo que es las inferiores del Barcelona, que también tuvo experiencia en las inferiores de Qatar. Logró con la selección mayor de Qatar ganar el primer título importante de esa selección, que fue en la Copa Asia, y después hizo un mundial medio pelo pésimo, diría yo. La verdad es que no hizo nada con Qatar, esa es la realidad en lo que fue la fase de grupos del mundial. Con poco hizo lo que pudo, pero yo confío mucho en este chico. Confío mucho en este chico, en realidad es un señor, es un técnico grande, que ya no es como los jóvenes de ahora, que por ejemplo tenemos a los Barros Esqueloto en Paraguay o Scaloni en la selección argentina. Es un DT más viejo, pero sigue manteniendo esa frescura que necesita la selección ecuatoriana y para mí es el técnico indicado para este momento de la selección ecuatoriana. ¿Qué fue lo que dijeron en la presentación del técnico? Bueno, en la presentación habían dicho que Félix Sánchez Vaz garantizaba resultados a mediano y corto plazo y un buen sistema de juego, un buen juego, que es lo que le faltó a la selección ecuatoriana con Gustavo Alfaro. Con Gustavo Alfaro era bastante mezquino el planteo, lo hemos hablado varias veces. Ecuador necesitaba de ese planteo mezquino para poder empezar a ganar experiencia y fortalecerse con buenos resultados. Bueno, lo terminó logrando, clasificó al Mundial después de 4 años, y no solo eso, sino que también pudo competir en las eliminatorias. Tuvo un buen sistema de juego, compitió de igual a igual frente a selecciones como Argentina y Brasil, y en el Mundial se quedó en las puertas de los octavos de final. El último partido de la selección ecuatoriana fue frente a Senegal, el partido que pierde 2-1, que la termina eliminando del Mundial, pero creo yo que con el plantel que tiene y si se junta con el buen momento que pueda llegar a tener con este técnico, con Félix Sánchez Vaz, creo yo que se va a armar una buena dinámica de juego con un buen sistema que es un 3-5-2, la mayoría de las veces juega de esa manera Félix Sánchez Vaz. Puede cambiar, por supuesto que sí, puede ir tranquilamente con un 3-4-3, veremos qué va a pasar, pero bueno, Ecuador va a enfrentar en sus amistosos a Australia en Sydney y en Melbourne, ambas veces va a enfrentar a
Australia. Y los amistosos se van a dar el viernes 24, que lo vas a vivir acá por la pantalla de Suda, a las 6 hora de Argentina. Y después el martes 28 a las 3:30 hora de Ecuador vas a tener el segundo partido, que también lo vas a vivir acá en la pantalla de Suda. Dicho esto, hablando mal y pronto, vamos a ir con Argentina en la segunda instancia. En segunda instancia, en este top número 2, la tenemos a la selección argentina, comandada por el señor Lionel Scaloni. Lionel Scaloni, que lo han criticado mucho previo al Mundial, lo han criticado mucho previo a la Copa América que ganó, lo han criticado mucho desde el periodismo acá, y ahora todos se cuelgan la medalla de que bancaban a Lionel. Y la verdad es que si ustedes van al archivo, el único canal que bancaba a Lionel Scaloni está acá mismo. Ustedes saben que nosotros acá siempre dijimos que Scaloni estaba un Scaloni por encima de los demás, y se notó. Así que va a ser la fiesta básicamente del campeón, la fiesta del campeón del mundo. No hay mucho para analizar estos dos amistosos, y tampoco hay mucho para hablar con respecto a la selección argentina, porque se mantiene lo mismo de siempre. La mayoría de los jugadores están, volvió Lo Celso, uno de los que se baja es el Papu Gómez por lesión. Hay unas internas igual ahí que no nos queremos meter en esas teorías conspirativas que hay en internet, pero bueno, hay quienes dicen que el Papu Gómez estaría alejado de la selección argentina. La verdad, eso queda a criterio de cada uno. Yo no me voy a meter en esa. Bueno, el primer partido va a ser contra Panamá, contra la tercera de Panamá, podemos decir, porque la verdad es que no viaja ni el técnico ni viaja el plantel profesional, o sea, viaja una Panamá B. Básicamente es para que tenga una fiesta argentina. Va a haber recital, va a haber de todo en ese partido en el Monumental. Y después, este partido es el jueves, o sea, mañana a las 6:30 de la noche. Y el 28 se medirá contra Curazao en Santiago del Estero. No tengo mucho más para agregar con respecto a la selección argentina. Lo único que tengo para decir es que en Argentina hacía un calor tremendo, no había luz, había cortes, pasaba de todo. Y llegó Lionel Messi, trajo fresquito, empezó a haber luz. O sea, llegó Dios y empezó a tranquilizarse todo acá en Argentina. Dicho esto, salimos de lo que es el campeón del mundo, pasamos a Uruguay. La selección uruguaya, otra selección, acá ya empezamos con la reestructuración. Las primeras dos selecciones que fueron, bueno, Ecuador ya también está en reestructuración. Acá pasamos a la reestructuración de vuelta entonces. Uruguay de la mano de Marcelo Broly, DT de la sub-20, de esa sub-20 que hizo un gran papel en el sudamericano, donde quedó segunda por cuestión de minutos nada más, que le metió un gol Brasil y le terminó arrebatando lo que fue el título del sudamericano. Pero bueno, clasificada al Mundial Sub-20, con un buen juego, con buenos juveniles como Luciano Rodríguez, como también Álvaro Rodríguez. Hay buenos juveniles en la selección uruguaya y bueno, más jugadores también del fútbol uruguayo que la están rompiendo. Y se suma también con la experiencia que vienen aportando Luis Suárez, que viene aportando Cavani, que también te puede empezar a aportar Valverde. Pero bueno, va a tener bastantes bajas esta selección uruguaya, que también está en una reestructuración. No va a seguir Diego Alonso, creo yo, es mi opinión esta. Porque acá, viste, muchos preguntan todavía, ¿es posible que siga Diego Alonso? La verdad que, según mi punto de vista, Diego Alonso en el Mundial de Qatar se cavó él mismo a la fosa, haciendo un planteo mezquino en el primer partido. En el segundo partido lo salió a buscar tarde, y después te quedaste afuera porque hiciste un planteo básicamente mezquino en los primeros dos partidos. Te acordaste de jugar tarde, a Lucho Suárez lo pusiste 10 minutos nada más. O sea, básicamente Diego Alonso fue el máximo responsable. Después podemos hablar de rendimiento de los jugadores, de lo que fue la eliminación de la selección uruguaya del Mundial. Y también está en una reestructuración, como bien hablamos. Ya no sé cuántas veces voy a repetir la palabra reestructuración en este video, pero sepan que es por eso. O sea, Uruguay está en un proceso en el que tiene que ver quién va a ser el técnico y tiene que empezar a armar un plantel competitivo con la experiencia, porque ya va a haber un par de jugadores que van a empezar a dejar su lugar, y empezar a traer más juveniles, empezar a acompañar juveniles con voz de mando, como puede ser, como les dije, Lucho Suárez durante un tiempo también. O sea, yo creo que puede estar tranquilamente, Cavani puede estar también, pero empezar a dejarle el lugar a los Darwin Núñez, a los Valverde, a los Bentancur, a los Ronald Araujo. O sea, empezar a dejar lugar a esos chicos que vienen a aportar mucho desde su juventud y sus ganas de ganar, su ambición. Lo que le está faltando últimamente a Uruguay es la ambición ganadora que tuvo en su momento y con la que pudo conquistar la Copa América, con la que llegó a competir en un mundial y llegar al tercer y cuarto puesto. O sea, esas cosas son las que le está faltando hoy en día a Uruguay. En este caso, los amistosos, en realidad creo que va a jugar un amistoso nada más. Ah, no, para. Contra el viernes 24 va a enfrentar
a Japón en Tokio y el martes 28 ante Corea del Sur en Seúl. Todo esto es a las 5:30 de Ecuador y a las 6 de Argentina es esto. Así que nada, los horarios igual después lo van a ir viendo ustedes. Y como siempre les digo, una vez terminado el amistoso, vienen acá a la pantalla de Suda y lo van a vivir con nosotros, por supuesto. Dicho esto, bajas: Darwin Núñez, de Arrascaeta, Ronald Araujo no van a estar en la lista, es una lástima. Pero bueno, de todas maneras vamos a ver jugadores nuevos, vamos a empezar a conocer un poco más a los juveniles, porque me imagino que Marcelo Broly se va a encargar más de eso, más de empezar a foguear a los chicos y sepan que tiene mucho futuro Uruguay. Lo vengo adelantando ya hace mucho tiempo y creo yo que es momento de empezar a darle más bola a las inferiores y que empiecen a sumar minutos. Pasamos a Brasil, otra selección en reestructuración, otra selección que está reconstruyendo lo que dejó el Mundial, porque así como Uruguay quedó afuera en fase de grupos, bueno, tenemos que Brasil que quedó eliminada en manos de Croacia en lo que fueron los cuartos de final de este Mundial de Qatar 2022, del Mundial pasado, del Mundial del año pasado. Quedó afuera frente a Croacia en un partido que la verdad no entiendo todavía qué fue lo que pasó. Un golazo de Neymar, porque fue un golazo la verdad, de Neymar con toqueteo incluido, un juego bonito tremendo, y después en una jugada que ataca con 8 jugadores Brasil queda mal parado y se lo empatan. Y después queda eliminada por penales. Pero la verdad es que lo que hizo Brasil en esa jugada es imperdonable e impresionante, iba a decir también. Se me mezclaron las dos palabras. Pero bueno, ¿qué pasa con Brasil? Se quedó sin técnico, Tite dio un paso al costado, salió Tite. ¿Quién es el encargado de armar la lista? Bueno, ahora mismo tiene un interinato. El técnico, si no me equivoco, esperen un segundo que lo tengo acá anotado, Ramón Meneses es el entrenador que va a asumir de manera interina. Va a estar en este amistoso que va a jugar Brasil frente a Marruecos el sábado a las 5 de la tarde. Así que va a enfrentar a Marruecos, una selección competitiva que viene de hacer un excelente Mundial de Qatar. Así que creo yo que es un buen parámetro, pero hay algunos ausentes, como es el caso de Gabigol, como es el caso de Rafinha, como es el caso de Alisson. O sea, hay un par de jugadores que no van a estar, Neymar tampoco va a estar. Pero bueno, vamos a empezar a ver cada vez más juveniles también en parte de Brasil. Creo yo que es un buen momento para empezar a foguear a los juveniles que vienen a aportar frescura y ambición, como bien lo dije con Uruguay, bueno, lo digo también con Brasil. Brasil necesita esa ambición ganadora que tuvo en su momento, que la llevó a ser campeona del mundo hace cosa de, ¿cuánto ya? 11 años. Sí, hace 11 años. Bueno, necesita más de eso, más ambición ganadora, más ganas de ir en busca de más. Así que bien por la selección brasileña, que paso a paso va a empezar a reestructurarse. Veremos quién va a ser el técnico. Por un momento se dijo que Ancelotti iba a ser el técnico. Yo creo que no. Ancelotti está bastante bien en el Real Madrid, a no ser que lo echen. Creo yo que se va a quedar. Pero bueno, eso lo veremos cuando vayan pasando los partidos. Veremos quién va a agarrar. Tiene que agarrar a alguien lo más pronto posible, porque cuanto más tiempo de trabajo tenés, mejor es. Entonces hasta septiembre tenés que trabajar y tenés que preparar al equipo de la mejor manera posible para llegar a las eliminatorias. Igual a Brasil está claro que las eliminatorias no le van a costar, y menos este año que vamos a tener un cupo más. Así que nada. Pasamos a Chile. Con Chile, ¿qué pasa con Chile y el Toto Berizzo? Yo creo que Chile es la que peor está en estos momentos. Es la selección que en peor momento está pasando, no solo por lo que tiene en la selección mayor, sino por lo que tiene en las selecciones inferiores. Tiene técnicos que no están a la altura, técnicos que dejan a sus mejores figuras en el banco de suplentes. Lo digo justamente por el Sudamericano Sub-20, en el que las 3 joyas que tiene Chile estuvieron en el banco de suplentes. No lo puedo creer todavía, pero bueno. En este caso el Toto Berizzo, como bien lo dije cuando asumió, y lo voy a seguir sosteniendo por más que le vaya recontra bien, no es un técnico para la selección chilena, no es un técnico para selección Toto Berizzo. Lo dejó demostrado en Paraguay, lo dejó demostrado en Celta de Vigo también, que no es un técnico para equipos muy competitivos, y en estos momentos lo está mostrando con Chile. O sea, está mostrando que no es un técnico para la selección chilena. La selección chilena necesita un técnico que foguee a lo que son las inferiores también, con un poco de experiencia, no toda la experiencia, porque para mí hay jugadores que ya están cumpliendo un ciclo en la selección chilena y tienen que dejar su espacio a los demás. Alexis Sánchez tiene que seguir estando sí o sí. Arturo Vidal, de a poquito me empiezo a plantear si
no tiene que dejar el lugar también porque siempre hay una polémica, siempre pasa algo y por más que Arturo dentro de la cancha te rinda el 120%, hoy en día Chile necesita tranquilidad. Eso es lo que necesita Chile, necesita trabajar con tranquilidad y bueno, creo yo que Arturo Vidal no es un jugador que hoy en día te traiga esa tranquilidad. Pero bueno, van a estar en la lista, también va a estar Claudio Bravo, Gary Medel, Alexis Sánchez, como bien les dije, me alegra que esté porque es el mejor jugador de Chile y creo yo que puede ser el jugador encargado de empezar a pasarle la batuta o de empezar a pasarle la responsabilidad también un poco a los juveniles, de demostrarle lo que es la selección chilena, cómo tienen que salir a jugar cada partido y de esa manera también empezar a crecer, empezar a volver a tener esa generación dorada que en un momento tuvo Chile y que le dio tantos resultados. Pero bueno, está claro que en los últimos mundiales se le complicó mucho las eliminatorias y creo yo que este año, o mejor dicho, las eliminatorias próximas que vamos a tener, le van a dar un plus más para poder intentar. O sea, te da una oportunidad más estas próximas eliminatorias porque te da un cupo más, así que va a ser un poco más fácil. El lunes 27 va a enfrentar a Paraguay a las 7:30 de horario de Ecuador, así que ahí vamos a estar, por supuesto. Y este partido va a estar en el Estadio Monumental de Macul, así que para quien quiera saberlo, ahí está. Pasamos a Paraguay. Paraguay es una de las selecciones que viene manteniendo un técnico al igual que Chile desde hace un tiempo, pero que es nuevo de todas maneras, es un ciclo nuevo, porque lo viene manteniendo desde el final de las eliminatorias pasadas, pero así todo no tiene unas eliminatorias encima, o sea, tiene un par de partidos nada más. Con el Toto Berizzo pasa eso, bueno, con Paraguay pasa lo mismo. Guillermo Barros Esqueloto, la dupla de los Barros Esqueloto, agarró cuando ya estaba terminando, cuando ya estaba fuera prácticamente Paraguay del Mundial de Qatar, y de ahí empezamos a ver un poco el trabajo que está teniendo los Barros Esqueloto. Tiene un buen plantel Paraguay hasta ahí. Tiene un plantel muy corto para mí la selección paraguaya. Están apareciendo buenas joyitas, como es el caso de Morales, como es el caso de Enciso. Hay jugadores de buen nivel y también hay paraguayos con un muy buen presente. Matías Rojas en Racing, Miguel Almirón que está haciendo una campaña histórica en el Newcastle, marcando goles casi todos los fines de semana, me animaría a decir. Y como siempre, en el canal secundario, que lo tienen en el primer comentario fijado, ahí subimos los resúmenes de Miguel Almirón, los resúmenes de Julio Enciso. Nada, está teniendo un buen presente la plantilla de Paraguay, pero necesita encontrar más alternativas y lo que les está costando mucho es encontrar el sistema de juego. Por más que haya llegado Barros Esqueloto, que se caracteriza por jugar 4-3-3, yo creo que por momentos Paraguay no se siente cómoda con ese sistema. Porque a veces Almirón tiene que retroceder mucho a defender y a Almirón cuanto más suelto lo dejas, mejor es. Entonces creo yo que en el momento que encuentre el sistema vamos a ver una selección paraguaya imbatible en defensa y veremos si en ataque puede generar ese daño que venía haciendo hace mucho tiempo, pero bueno, se le fue en los últimos años y ojalá vuelva a recuperar esa esencia del fútbol paraguayo, de la garra guaraní de la que hablamos siempre. Bueno, en las últimas horas tuvo una baja que fue la de Derlis González y poquito más para agregar. Básicamente es la misma lista que viene teniendo en los últimos partidos. Veremos si se suma algún que otro jugador nuevo, pero creo yo que es momento de ver a Paraguay competir. Así que en el amistoso, bueno, va a estar contra Chile, como bien hablamos, el lunes 27 va a enfrentarse Paraguay contra Chile, así que conocidos se van a enfrentar entre sí. Pasamos a Colombia. Y nos queda Bolivia, Perú, Venezuela. O sea, nos quedan un par de selecciones, así que tranquilidad, vayan avanzando. Si quieren, el que quiere ir a ver su selección puede ir tranquilo. Paraguay, bueno, ya pasamos de Paraguay a Colombia. Colombia es una de las selecciones que a mi criterio está al igual que Paraguay. Porque viene con un técnico ya desde hace un tiempo, pero así todo está en un proceso también de reestructurar, de empezar a convocar jugadores nuevos, de empezar a cambiar un poco lo que venía siendo esa camada que dejó afuera en el último mundial, que tenía un plantel tremendo y se quedó afuera de la mano de Reinaldo Rueda. Una lástima, la verdad. Reinaldo Rueda dejó afuera a dos selecciones. Increíble, la verdad. No logro entender cómo fueron a contratar a Reinaldo Rueda, que venía de dejar afuera a Chile. O sea, que venía de hacer las cosas mal, básicamente. Así que
Nada, no entiendo esas cosas, pero bueno, de todas maneras, como les dije, Colombia está en un proceso de reestructurar, pero viene teniendo buenos jugadores. Están saliendo jugadores muy buenos de la cantera. Luis Díaz está con un presente en el que estuvo lesionado. Va a volver dentro de poco a las canchas, así que eso me pone contento. Pero bueno, Luis Díaz en su máximo nivel es el mejor jugador de esta selección colombiana. Después venía teniendo a Johan Carbonero, que también estaba atravesando un gran momento en Argentina, en Racing, pero se lesionó, se rompió los ligamentos. Así que un poco de mala fortuna por parte de Colombia. Me está faltando encontrar el 9. Yo quiero saber quién va a ser el 9 de esta selección colombiana. El 9 es una posición que está vacante hoy en día en la selección colombiana. Creo yo que las demás posiciones hay competencia y hay un jugador en el que vos digas, bueno, este tiene que ser titular. En el arco va a estar siempre Ospina, a no ser que esté lesionado, como es el caso de esta última gira, que no va a estar Ospina. Pero bueno, tenés alternativas. Después en la zona defensiva también podés manejar alternativas. Hay buenos jugadores. En el mediocampo también. Tenés experiencia con Cuadrado. Nada, un poco más de experiencia también con James Rodríguez, que es jerarquía. Yo lo sigo sosteniendo. Para mí James Rodríguez tiene que estar en esta selección y aportar desde donde le toque. No estoy diciendo que tiene que ser titular indiscutido. Estoy diciendo que tiene que aportar desde donde le toque. Pero bueno, la selección colombiana va a hacer una gira por Asia, al igual que Uruguay, y va a enfrentar el 24 de marzo a Corea del Sur y después el 28 contra Japón. Así que los invito a que lo vivan acá en la pantalla de Suda. Y el que quiera ver el video de la lista de Colombia más en detalle puede ir a verlo tranquilamente. Bolivia, bueno, pasamos a Bolivia, que es otra de las selecciones que está también, como les vengo diciendo durante todo el video, en reestructuración. Está claro que nada, que es para mí a priori hoy en día junto a Venezuela de las más débiles de lo que es Sudamérica, pero nunca hay que dar por muerta a una selección y en este caso un técnico que tiene experiencia. Gustavo Costas es un técnico que sabe jugar, que sabe hacer jugar bien a sus equipos, pero tiene experiencia y eso no le hace perder la esencia de su juego. O sea, tranquilamente vos un partido podés salir a jugarlo bien y otro partido podés salir a defenderte. Puede pasar, tenés que saber jugar. Y en este caso Gustavo Costas creo que reúne esos requisitos y era lo que le estaba faltando a Bolivia. Bolivia de local es una cosa y de visitante se siente inferior y no sale a jugar de igual a igual. Entonces, para mí, le está faltando ese técnico que le diga a los jugadores, muchachos, no se crean menos. No se crean menos porque no son menos. Ya en las últimas eliminatorias quedó demostrado que si competimos hasta el final vamos a tener chances. Entonces creo yo que Gustavo Costas viene a aportarle ese equilibrio que necesita la selección boliviana. Y también, nada, hay buen nivel de futbolistas. Como les digo siempre, hay juveniles, está Jaume Cuellar, lo tenés también a Miguelito Terceros. En Santos, en las inferiores, también hay dos jugadores bolivianos también que son muy buenos. Uno que juega abajo y otro que juega en mediocampo, si no me estoy equivocando. Así que nada, creo yo que se está armando un buen plantel en la selección boliviana. Se está armando una armonía entre juveniles y también jugadores de experiencia. Creo yo que Marcelo Martins tiene que estar para aportar su experiencia desde donde le toque. Como bien dije con James, bueno, con Marcelo también es un delantero que va a saber explicarle a los jugadores qué es defender los colores de Bolivia. Así como lo dije con James y como lo dije con Alexis Sánchez, bueno, lo digo también con Marcelo Moreno Martins, tiene que estar. Bolivia va a enfrentar a Uzbekistán en Arabia Saudita el 24 de marzo. El 24 de marzo tenemos muchos partidos, es decir, el viernes. Y después el martes 28 va a enfrentar a Arabia. Así que, nada, estén atentos acá en la pantalla de Suda. Pasamos a Perú. Perú, bueno, va a tener dos amistosos. En este caso, de la mano de Juan Reynoso, que reemplazó al Tigre Gareca, que se fue hace un tiempo ya, después de quedar eliminado del Mundial en manos de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, no, Australia, perdón. En manos de Australia, después de quedar eliminado en manos de Australia. Está claro que dio un paso al costado, que sentía que ya estaba, que era un ciclo cumplido. Estuvo en las puertas de Ecuador, pero bueno, terminó yendo para Vélez. Y hay que decir que Juan Reynoso no es un técnico que conozca mucho. No es un técnico, la verdad, que sea de mi agrado. No lo conozco mucho. Le voy a dar el voto de confianza en el decir darle una oportunidad, porque yo está claro que nunca, cuando no conozco a un técnico o a un jugador, digo no le voy a dar oportunidad. No, yo le voy a dar la oportunidad para que me demuestre que estoy equivocado, pero yo siento que no es el técnico para la selección, para este momento de la selección. Y como lo digo en cada video de Perú,
que es algo que también me resalta mucho Proyecto Blanquirrojo. Blanquirrojo, que es una página de Twitter que sube los resúmenes de los peruanos, que hace scouting de las joyitas de Perú. Entonces, hay algo que me resaltó en el último video que dije, es que hay mucha materia prima, falta el engranaje principal que haga mover todas las piezas, que es el técnico, que es el proyecto en sí, que es tener un buen técnico en las inferiores, que es tener un buen técnico también en la mayor, y que todo eso sea un conjunto de cosas para hacer andar el reloj. Bueno, en este caso Perú le está faltando eso, le está faltando la pieza del medio, la pieza central que haga funcionar todo. ¿Hay plantel? Sí. ¿Hay jugadores? Sí. ¿Hay inferiores? Sí, por supuesto también. Hay muy buenos jugadores. Apareció Brian Reina hace poco, Piero Quispe, apareció también Catriel Cabellos. Hay buen nivel de juveniles en Perú, pero bueno, está faltando el poder llevarlos junto con la experiencia o la jerarquía que puede aportar jugadores como por ejemplo Advíncula o La Padula. También me parece que hay que darle una oportunidad más a Guerrero. Hay que dejar a Paolo Guerrero que se retire él, no retirarlo, que se retire él, que él decida cuándo se va a retirar de la selección peruana, me parece que es lo más óptimo. Y además es una experiencia más, es una voz de mando más en el banco de suplentes o en el plantel en sí, que para mí genera respeto tanto para los rivales como para los que están en la nómina de jugadores que quieren empezar a conocer lo que es defender los colores de Perú. Entonces, ¿hay un par de juveniles? Sí, me falta mucho más. Quiero mucho más juveniles en la lista de convocados de Perú. Me está faltando mucho. Brian Reina tendría que haber estado en esta lista, por ejemplo. Piero Quispe también. Muchos juveniles necesito. Quiero ver más, eso es lo que digo. Y Perú va a tener para mí la doble fecha más complicada de todas. Porque va a enfrentar a Alemania en Maguncia el sábado 25 a las 3 menos cuarto. Y después el martes 28 va a enfrentar a Marruecos, o sea, Alemania y Marruecos. Alemania siempre es difícil de enfrentar y Marruecos fue una de las mejores del Mundial. Así que nada, va a estar complicado la verdad y es una buena prueba de fuego tanto para el técnico como para los jugadores. Veremos cómo está Perú. Y llegamos a la última selección de todas, en este caso Venezuela, la Vinotinto, que es una de las más polémicas hasta el momento por todo lo que pasó con Pascual Lescano, el representante de José Pekerman, que nuevamente lo deja sin trabajo a Pekerman, el representante. Lo dejó sin trabajo en Colombia por irregularidades y lo deja sin trabajo en Venezuela por irregularidades también. En este caso le doy la derecha a la Federación Venezolana de Fútbol porque hizo bien las cosas en esta ocasión. Pero así todo viene haciendo las cosas mal. Está claro eso. Eso está más que claro. Pero bueno, no me voy a meter en ese embrollo porque la realidad es que ya hicimos un video hablando de esto. Y quiero hablar más que nada del Bocha Batista, que como bien dije en un video también, es un técnico que a mí no me gusta, pero siento que es el técnico indicado para el momento que está pasando Venezuela, que necesita, como todas las selecciones, juntar la experiencia con los juveniles. Así que creo yo que veremos en esta doble fecha de amistosos que va a tener Venezuela cómo responde el técnico, cómo hace jugar al equipo. Si tiene un buen papel, creo yo que se va a ganar el puesto. En este caso va a enfrentar el 24 a Arabia Saudita, rival que le ganó a Argentina, y después a Uzbekistán el 28. Nada más que agregar, simplemente eso. Ese es el camino que está atravesando hoy en día las selecciones sudamericanas, cómo llegan de hecho a esta doble fecha de amistosos y bueno, la mayoría está llegando por lo mismo, por el proceso de reestructurar, de traer jugadores nuevos, de empezar a convocar jugadores nuevos justamente y combinar todo eso con un buen presente de jugadores que tengan, o sea que de jugadores que vengan teniendo ya rodaje en la selección, bueno, mezclarlo con jugadores nuevos y de esa manera llegar de la mejor manera posible a septiembre, donde van a ser las eliminatorias. Gracias por estar ahí, Sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.